toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR emisión matutina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción del espacio y César Arteaga en la dirección técnica. Les saluda Renis Barreto como todos los días. Comenzamos de inmediato las informaciones. Un llamado a mantener la calma ante la aparición de una nueva variante del coronavirus en Reino Unido hizo este martes el presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría, Uníades Urbina. El galeno recriminó al régimen de Nicolás Maduro por banalizar con la información sobre la pandemia para transmitir una falsa sensación de seguridad. La gente, cuando tú no le das como Estado, como Ejecutivo Nacional, una información cierta, pareciera que banalizan un poco la información y eso produce cierta sensación de confort o de falsa seguridad de la población, porque, oye, te lo dice el Ejecutivo Nacional. Oye, por eso es que llamamos a la gente a reflexionar, a informarse en páginas serias, Academia Nacional de Medicina, Sociedad de Pediatría, Sociedad de Infectología, OMS, para que tengan realmente noticias de la gente seria que está trabajando en ese sentido. Entonces, por eso el llamado que hacemos a la comunidad, informar que sí existe, que puede haber una posibilidad de que se extienda al resto del mundo, que se está trabajando, están viendo a ver si la vacuna que está saliendo, las nuevas vacunas, pudieran también atacar a este virus. El médico reveló que el régimen venezolano debe $11 millones al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, y esto deja a nuestro país fuera del sistema de créditos para obtener las vacunas contra el coronavirus de forma más barata y segura. Al no pagar, Venezuela no puede seguir recibiendo a precios más módicos las vacunas que adquiere la OPS. Entonces, por ahí ya no vamos a tener la opción de que se adquieran las vacunas más baratas para Venezuela. Queda otra opción, que es el mecanismo COVAX, que hay más o menos 190 países interesados, los cuales 89 ya aparentemente firmaron. COVAX es un mecanismo donde necesitan $2.000 millones para también comprar las vacunas que sean aprobadas por la OMS contra el coronavirus para ponerla de forma masiva. Pero entonces viene el problema: si Venezuela no ha pagado los 11 millones que le debe a la OPS, ¿cómo va a pagar la cuota aparte que le toca por el mecanismo COVAX? Eso nos preocupa mucho. Entre tanto, el presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, Julio García, denunció un déficit de 90% en mascarillas en medio de la pandemia de coronavirus, tal y como lo arrojó un estudio realizado por el gremio en los últimos 4 meses sobre la situación del personal de salud de los hospitales. Sobre todo que este último procedimiento es importantísimo para el manejo del paciente COVID por requerirse para la medición de la oxigenación. Esto ha sido un déficit marcado por encima del 60%, con un déficit de mascarillas N95 de más del 90%, mascarillas quirúrgicas más del 30%, las gafas estuvieron ausentes en más del 80% y lo que son los guantes estériles más del 70% en los diferentes centros de salud. Como una traición, calificó el intento de modificación del Estatuto de Transición que avanza en la Asamblea Nacional la Coordinadora Nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, y advirtió que se cierra una oportunidad institucional única para nuestro país. Están pasando en esta hora, mientras estamos hablando cosas dentro de la Asamblea Nacional, que por más angustia y por más, digamos, aturdimiento, todo el bombardeo de persecución y atrocidades y atropellos que comete el régimen, no podemos descartar. La Asamblea Nacional está cerrando en estos días un periodo donde para mí fue una oportunidad institucional única que se cierra, que se acaba. Pero no se está yendo así nomás, sino que pretenden avanzar en una modificación en el Estatuto de la Transición que en nuestra opinión, y así lo ha hecho saber la fracción del 16 de julio, sería una traición al mandato del 16 de julio y ratificado el 23 de enero del 2019.
Su rechazo a la reformulación del Estatuto de Transición para eliminar el cese de la usurpación como el principal objetivo de la lucha democrática en el país, expresó el jefe de la fracción 16 de julio y diputado de 20 Venezuela, Omar González. A los diputados a la Asamblea Nacional y concretamente a la fracción 16 de julio, a pesar de que hemos solicitado por escrito se nos explique las razones por las cuales se quiere modificar el artículo 2 del Estatuto para la Transición, hasta esta hora que estamos conversando, no ha habido una explicación, porque sabemos que hay propósitos de otra naturaleza, pero que nada tiene que ver con esta ruta que el pueblo, la ciudadanía, la sociedad venezolana la hizo suya, así como nosotros también, hay que decirlo. La fracción 16 de julio está comprometida con esa ruta política que fue anunciada hace 2 años y que la sociedad venezolana compró, que es precisamente el cese, la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Se convirtió en un mantra casi sagrado para los venezolanos. El parlamentario aseguró que existen versiones extraoficiales que hablan de un grupo de diputados afines al ex gobernador Enrique Capriles Radonsky dispuestos a renunciar a su puesto en el Parlamento y reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Se sabe que hay un grupo de diputados que se identifican con la línea que ha seguido Enrique Capriles Radonsky en las últimas semanas de reconocer prácticamente a Maduro como presidente de la República de Venezuela y no como el usurpador que es. Enrique Capriles Radonsky ha dicho que el presidente es Maduro y que estará allí hasta el 24, hasta el año 2025, etcétera, etcétera. Y hay un grupo de diputados que, bueno, parece ser que le van a seguir en la corriente a Enrique Capriles Radonsky. Se habla, entre otros, de manera extraoficial, Rafael Guzmán, Stalin González, se habla también de Ángel Medina, se habla de Teixeira, se habla incluso de José Guerra, que estarían en posiciones como esta. Pero te lo digo, es extraoficial. Hay expectativa por esta segunda discusión para saber quiénes se van a comprometer en la lucha, en la defensa de la institución válida que existe en Venezuela, como es el Parlamento Nacional, o se van a entregar en manos del chavismo y en manos del madurismo que ha destruido nuestro país. Por su parte, el embajador en condición de retiro, Diego Arria, recomendó al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, dar un paso al lado y lo acusó de haber confundido la aspiración nacional con un reconocimiento personal. Hay otras cosas que sí, eso hizo posible, entonces la recuperación de zinco, de monómeros, sin eso no había nada. Pero a mí lo que me preocupa es que al final las esperanzas que crearon no fueron ellos, sino la frustración de los venezolanos por amarrarse de algo. Vieron en Guaidó, se hubiera podido llamar de cualquier nombre, cualquier venezolano que haya llegado en ese momento, que hubiera dicho esas 3 cosas, fin de la usurpación, etcétera, hubiera desatado un delirio colectivo. Pero ese delirio colectivo ellos pensaron que era por ellos, porque se llamaban Guaidó, López, Ramos, fulano, Borges. No, era una Venezuela que quería el rescate de la libertad. Ellos confundieron lo que era la aspiración nacional, de que era un reconocimiento personal a ellos, cuando nadie sabe ni quiénes eran los diputados. Y ellos piensan todavía que los eligieron a ellos. No, los elegimos para votar en contra de los Maduro. El ex diplomático expresó su alarma por la falta de conciencia de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país al haber intentado igualar a un régimen acusado de delitos de lesa humanidad con el resto de la sociedad venezolana. Yo sí estoy muy alarmado que la sociedad internacional crecientemente van enterándose de lo que somos. Sin embargo, no nos conocen profundamente. Todavía nos hablan la Comunidad Europea como si nosotros fuéramos suizos o alemanes. Entonces, la señora Bachelet habla de que las partes deben ponerse de acuerdo. ¿Cómo que las partes? Aquí hay un grupo criminal y un grupo de víctimas. Pero así habla las Naciones Unidas, así habla el secretario general de las Naciones Unidas, así habla el Consejo de los Derechos Humanos. Porque todavía no acaban de tomar conciencia. Y esto me duele mucho porque yo me recuerdo perfectamente el caso de Yugoslavia, donde ponían a los musulmanes como las partes y a los serbios como las partes, que era lo que Kofi Annan llamaba la amoralidad de las partes, esa igualdad de los dos. A nosotros en el exterior nos tienen así, y estos venezolanos que realmente no se ponen de acuerdo, no hay unidad. ¿Cómo unidad para qué? Unidad para hacer cómplices, porque no sé qué más nos están pidiendo. En otras informaciones tenemos que la organización no gubernamental
Foro Penal Venezolano inició una campaña en redes sociales para que permitan las visitas a los presos políticos, civiles y militares que se encuentran recluidos en las cárceles de Ramo Verde y de La Pica. Catherine Guerrero, pareja del primer teniente del ejército Luis Alejandro Mogollón, denunció que el oficial, quien se encuentra recluido en la cárcel militar, sufre de varias patologías y no ha recibido atención médica. Soy Catherine Guerrero, la pareja del primer teniente ejército Luis Alejandro Mogollón Velázquez, recluido en la cárcel para procesados militares Senapromil, mejor conocida como Ramo Verde. Tiene 10 meses incomunicado sin recibir visitas. Él tiene diferentes patologías médicas, entre ellas fractura de cráneo bilateral. Por favor, le pido a los entes competentes que toquen su corazón y no nos dejen pasar un diciembre sin poder verlos. Abran las puertas de Ramo Verde a la visita familiar. En materia internacional, México reportó este martes 897 nuevas muertes ligadas al coronavirus, con lo que el número total de víctimas se elevó a 119.495. Las autoridades sanitarias reportaron 12.511 nuevos contagios en las últimas horas, con lo que el total de infectados en México por COVID-19 alcanzó 1.338.426. Más temprano, el gobierno informó que México recibirá el miércoles el primer lote de vacunas contra el coronavirus, cuando un cargamento de la farmacéutica estadounidense Pfizer aterrice en el país proveniente de Bélgica. Se espera que entre el miércoles y el último día de enero llegarán al país latinoamericano 1.4 millones de dosis de 34.4 millones de vacunas comprometidas con Pfizer. Entre tanto, Perú, con la de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo, superó este martes el 1.000.000 de infectados en medio de nuevas restricciones, temor a un rebrote de contagios y sin la certeza de cuándo llegarían las primeras vacunas al país sudamericano. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo más temprano que se está registrando un aumento moderado de fallecidos y en la utilización de camas de cuidados intensivos en el norte del país, pero no se puede hablar por ahora de una segunda ola. El gobierno peruano anunció en la víspera la suspensión por 2 semanas de vuelos provenientes de Europa tras la aparición de una nueva cepa de coronavirus en el Reino Unido y decretó el estado de alerta máxima en el país andino con restricciones como el cierre de playas en el inicio del verano austral. Por su parte, Colombia informó este martes que 2 diplomáticos rusos salieron del país a comienzos del mes por actuar contrariamente a la Convención de Viena, mientras medios locales argumentaron que los hombres estaban realizando labores de espionaje. Las autoridades colombianas se abstuvieron de confirmar las razones que precipitaron la salida de los 2 funcionarios y se limitaron a decir que estaban desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. El pasado 8 de diciembre abandonaron territorio nacional 2 ciudadanos extranjeros de nacionalidad rusa que servían a la embajada de ese país en nuestro territorio, dijo Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, en una conferencia de prensa virtual. Ahora pasamos a la materia económica. El principal índice de acciones de Brasil avanzó ayer martes, a pesar de las preocupaciones relacionadas con la pandemia COVID-19 que mantuvieron al mercado en alerta en un día de volumen reducido de operaciones. Según datos preliminares, el Bovespa subió un 0,6% a 116.519 puntos. En el mercado cambiario, en tanto, el real brasileño cayó 0,79% a 5,16 unidades por dólar. Los precios internacionales del petróleo retrocedían con fuerza durante el inicio de la jornada y el Brent se ubicaba por debajo de los $50 el barril. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $46.37 el barril. Y en materia deportiva, la futbolista venezolana Deina Castellanos brilló con un doblete y una asistencia en la victoria de su equipo, el Atlético de Madrid, 3-2 ante la Real Sociedad. La venezolana cerró el año con 9 goles y 7 asistencias en 15 partidos disputados con el Atlético de Madrid. En otras noticias,
El Barcelona venció al Real Valladolid 3-0 fuera de casa este martes en la Liga Santander, en un partido en el que Lionel Messi anotó su gol 644 para el club y superó a Pelé como el máximo anotador de todos los tiempos con la camiseta de un solo club. Messi consiguió su primera asistencia de la temporada cuando dio un gran pase al defensa francés Clement Lenglet, que puso por delante al Barça en el marcador con un cabezazo en el minuto 21. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.